Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Gracias por permanecer allí, gracias por la espera ante la eventualidad imprevista que se presentó en el día de hoy, pero gracias por estar allí dispuestos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Gracias por su apoyo. En esta hora nos preparamos para estudiar un tema sumamente importante. Es el tema de la justicia divina. Un tema muchas veces mal comprendido, mal explicado, y también tiene que ver directamente con el carácter de Dios, y aquellos que de alguna manera no lo conciben en la forma correcta, actúan entonces también en una forma incorrecta en ese mismo sentido, porque nuestras creencias definen nuestro comportamiento. Así que por eso conocer el carácter de Dios en forma correcta, conocer lo que tiene que ver con su justicia, no yéndonos a un lado ni al otro, sino al que presenta la revelación, la Biblia, será de mucha importancia para nuestra vida espiritual y sobre todo para poder ver el desenlace final en la historia del mundo con una actitud correcta, la justicia divina. Oramos al Señor en este momento y le pedimos que nos acompañen a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos ante ti tal como somos, pero con los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y te queremos, Señor, pedir encarecidamente por cada persona que hemos mencionado, cada familia, cada situación, no importa el lugar. Señor, queremos que aun donde el ser humano no ve una posible salida, sabemos que tú tienes mil formas de obrar y de hacer un milagro en esta hora. Visítale y asístele en una forma especial, y toda persona que atraviesa por alguna situación particular, especialmente entre los amigos y hermanos que ya se conectan, pues Señor, obra visitándole, dando un toque sanador, abriendo puerta delante de ellos, siendo su juez justo, dando, Señor, la provisión donde haya necesidad, llevando paz donde hay discordia, y Señor, llevando comprensión donde el enemigo ha sembrado de alguna manera algún tipo de conflicto. Abre nuestro entendimiento y guíanos con tu Santo Espíritu al estudiar este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez a todos los amigos y hermanos que en este momento pues permanecen unidos en este su programa Más cerca estoy. Recordando que el Señor ha dicho que Él es bueno para con aquellos que le buscan, para con los que le buscan de veras, y que Él está cercano de aquellos que le buscan en esa forma. La justicia divina. Cuando examinamos este tema a la luz de la revelación, a la luz de la Biblia, encontramos que desde que Lucifer se reveló en el cielo, desde que apareció como la primera nota discordante en todo el universo de Dios, donde todo pulsaba en armonía, una de sus primeras acusaciones contra el gobierno de Dios fue justamente tildando al Creador, tildando a Dios de ser injusto. Así lo acusó ante los ángeles y ante el universo celestial, que Dios era injusto. Y desde ese momento, uno de los propósitos de la rebelión del enemigo, uno de los propósitos en todo lo que él realiza, es tergiversar el carácter de Dios, presentarlo como injusto, presentar sus acciones como injusticia. Y parte de lo que inicialmente presentó como injusticia divina era justamente el pedir que sus criaturas obedecieran a sus preceptos, a sus mandamientos. Eso lo tildó como injusto, como proveniente de un Dios arbitrario, autoritario, que exigía de criaturas que debían actuar libres, criaturas que no debían tener parámetros de leyes, de ordenanzas, de mandamientos, y no que debían actuar libres, que eso era un mandamiento arbitrario de parte del Creador. Y si usted quiere saber si le creyeron a Lucifer, recuerde que uno de cada 3 ángeles, la tercera parte de ellos, finalmente fueron convencidos. Eso significa que si Lucifer fue capaz de convencer a la tercera parte de las inteligencias celestiales que Dios era injusto con esa acusación, piense por un momento en este mundo donde aún la percepción del ser humano ha sido afectada, alterada por la entrada del pecado, seres humanos caídos, intentando descubrir, conocer la voluntad de Dios, y por otro lado, un archienemigo actuando de manera insistente, en forma muy activa, tratando de contrarrestar
la imagen que Dios ha querido transmitir para el ser humano con relación a su carácter. Así que estudiar lo que tiene que ver con la misericordia divina va más allá de simplemente conocer ciertos conceptos, declaraciones y teorías. Tiene que ver propiamente con llegar a conocer plenamente a Dios y su actuación en nuestra vida. Es posible que ahora mismo alguno de los amigos y hermanos que participen en este estudio esté atravesando por algún mal momento, esté atravesando por alguna situación adversa, ya sea alguna enfermedad en alguna etapa considerada por los médicos humanos como terminal, aunque Dios tiene siempre la última palabra, ya sea por la pérdida de algún ser querido de primer orden, la pérdida de trabajo, por las acusaciones de enemigos en el entorno donde se encuentra. Y alguien entonces posiblemente se esté preguntando ¿por qué Dios permite esto? Y esté hasta cuestionando lo que tiene que ver con la justicia divina. Por eso es que dice el Señor Jesús, empero esta es la vida eterna, en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer debidamente el carácter de Dios representará la salvación o la perdición de alguna persona en su paso por esta vida. Y es por eso que estudiamos este tema que se sitúa entonces en un plano tan importante dentro de la temática espiritual. Cuando encontramos de repente al ser humano en el Edén, en su condición caída, acabando de quebrantar el precepto divino, acabando de transgredir la ley, estando en esa condición, el ser humano, que ni siquiera ahora en la condición pecadora busca de Dios, sino que se esconde de Dios y Dios sale en busca de él, encontramos ahora a la humanidad condenada, porque la ley exigía, como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. La demanda de la ley exigía de quien la quebrantara que muriera irremisiblemente, que muriera inmediatamente. Sin embargo, encontramos a Dios ahora actuando, mediando, porque Dios en la persona de su Hijo, en la persona de Cristo, se interpuso entre la ley quebrantada, la exigencia de la ley, la pena de muerte y lo que era la demanda divina, entre la pena de muerte y la humanidad culpable. Jesús se colocó en medio. ¿Y para qué se colocó en medio Jesús? ¿Para no obrar con justicia? Porque si la paga del pecado es muerte, la justicia exigía que el ser humano muriera. Y por eso ahora de repente el diablo pensaba que tenía en una encrucijada a Dios, que lo había conducido al hacer pecar a la humanidad, había conducido a Dios a un callejón sin salida. Eso pensaba el diablo. Pensó, si de alguna manera ahora Dios obra con justicia y entonces elimina al ser humano porque pecó, voy a acusarlo de ser un Dios sádico, de crear a criaturas e inmediatamente pecan, pues procurar su muerte. Un Dios que no tiene el menor vestigio de amor. Pero si no aplica la justicia, entonces lo acusaré, dijo el diablo, de ser un Dios injusto también, porque no aplicó la justicia. No cumplió con la demanda de la ley, esa ley por la que me está acusando y por la que nos expulsó desde el cielo. Le dijo Satanás a sus ángeles, ahora mismo Dios está en una posición difícil cuando el ser humano pecó. Sin embargo, el diablo pasó por alto que el Todopoderoso, aun donde sus criaturas no ven una salida, el Todopoderoso ve 1000 salidas. Y Dios tenía una forma de actuar con justicia y a la misma vez con misericordia. Y por eso encontramos a Cristo entonces interponiéndose entre la ley quebrantada y la condenación que exigía y la humanidad culpable. Cristo se colocó en medio para él recibir en sí mismo todo el peso de la ley, todo lo que exigía la justicia divina, la muerte. Él se presentó desde el principio, cuando el ser humano pecó, para ofrecerse, para morir en lugar del ser humano. Y por eso, en el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, desde la creación, desde el mismo Edén. Cuando el ser humano pecó, desde allí fue inmolado, fue considerado ya como un sacrificio, porque aunque vino y murió
cuando se cumplió el tiempo, según describe Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para ahora pagar la exigencia de la ley, para que la justicia de Dios se cumpliera. Él pudo morir y solo podía morir para salvar a la humanidad alguien que pudiera pagar por toda la humanidad. No bastaba la muerte de un ángel, de una criatura. Lo más que podría hacer una criatura era pagar por una criatura más. Pero pagar por toda la humanidad, solo quien lo creó podría hacerlo. Y es por eso que ahora Cristo se interpone entre la ley quebrantada y la humanidad culpable, que debía recibir la condenación. ¿Qué le había dicho el Señor a nuestros primeros padres? Y no le había hablado palabras que no fueran verdad. Le dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Ciertamente morirás. Así que la demanda de la ley era que muriera, no 930 años después, como murió Adán, el sueño de la primera muerte, sino inmediatamente que muriera. El día que de él comiere, morirás. Eso exigía la justicia. Pero Dios demostró que es 100% justo y 100% misericordioso cuando pagó la demanda de la ley. No dejó de ser justo. Alguien vino y pagó. Cristo cargó con todo el peso de la ley, pero a la misma vez abrió un camino, abrió una vía para que el ser humano pudiera obtener una segunda oportunidad. Allí el enemigo quedó chasqueado, pensó que tenía a Dios contra la espada y la pared, y ahora de repente el nombre de Dios sería glorificado en una forma interesante. Por eso vemos que en el Edén, desde que el ser humano pues comete la falta y Dios aparece para brindarle una oportunidad de salvación, Dios le habla en forma clara, en lo que algunos consideran el protoevangelio. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, al diablo, entre ti y la humanidad habrá un abismo, habrá una enemistad. Y entonces Dios le dice que el descendiente de la mujer habría de aplastarle la cabeza. Ese que vendría a morir por la humanidad finalmente derrotaría al enemigo y derrotaría sus planes. Este conflicto no sería sin dolor. Todos tendrían que enfrentar algo de dolor. Aún nuestro amado Salvador, quien experimentó todo esto por la salvación de la raza humana, para que la justicia divina se cumpliera, pero al mismo tiempo para que la misericordia presentara un camino en que el Señor pudiera dar la oportunidad a la humanidad para salvarse. ¡Qué interesante! Así que cuando Lucifer no encontró ya más que hacer al ser expulsado del cielo, continuó su rebelión en este mundo pensando que aquí implantaría su reino, pensando que Dios llegaría a una encrucijada en que tendría que decirle, está bien, ya tengo que perdonarte a ti porque también perdoné al ser humano. Pero el diablo no tuvo esa coartada que era la que pensaba finalmente materializar, porque ahora Dios le está diciendo, el que vendrá a salvar a la humanidad, el descendiente, la simiente de la mujer, también le aplastará la cabeza al enemigo, al diablo, a la serpiente antigua. No importa lo que el enemigo tramara para tratar de desvirtuar lo que era la justicia divina, finalmente Dios se alza con la victoria, porque el mal no puede prevalecer. Así que, teniendo en cuenta el plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad, un plan contingente, si el ser humano peca, aquí hay un camino para dar respuesta. De esta forma, Adán y Eva pudieron estar al tanto de que la justicia divina se cumpliría, que aunque se le abrió un camino, una vía para poder accesar con una segunda oportunidad de vuelta al Edén, pero antes tendría que pagarse la culpa. La justicia divina así lo exigía. Y por eso nuestros primeros padres tuvieron que ver la muerte de una criatura. De una criatura que representaba al que vendría a morir por toda la humanidad. Por eso tuvo que haber una muerte. No murieron ellos, pero murió un cordero ese mismo día. Un cordero que Adán tuvo que sacrificar, y al levantar la mano para hacer ese sacrificio, su corazón dolía profundamente, más que al contemplar hoy en día la muerte de un ser humano. Era la primera muerte que ocurría no solo aquí en la humanidad,
no solo aquí en la tierra, sino en todo el universo. La muerte no era conocida, porque por primera vez aparecía el pecado en las criaturas cuando Lucifer se rebeló, y ahora al trasladarse a este mundo todavía no ha muerto ninguno de los ángeles. Recién después del milenio, cuando Dios haga su juicio ejecutivo, cuando el Señor pues envía a Lucifer y a sus ángeles al lago de fuego, allí serán ejecutados. Pero hasta el momento, cuando llegaron aquí al planeta Tierra, nadie todavía había muerto, ni siquiera como consecuencia de los pecados o del pecado de Lucifer y de los que se unieron con él. Así que por primera vez, no solo Adán, el universo entero contemplaba la muerte de una criatura cuando Adán sacrificó ese cordero, ejerciendo fe en que cuando viniera el Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo, perdonaría todos sus pecados y le daría de nuevo acceso a Dios, acceso al Edén, de vuelta al Edén. Y en esa esperanza vivió Adán también todos sus días, todos sus años sobre el planeta Tierra. Y cada vez que un ser humano sacrificaba un cordero apuntando a Cristo, recordaba que la justicia divina se estaba cumpliendo. El ser humano no moría inmediatamente, aunque la paga del pecado es muerte, pero alguien moría. Y por eso, cuando se levantó el santuario, el tabernáculo en el desierto, ya con el pueblo de Israel en forma organizada, recibiendo el tesoro de la verdad de Dios para comunicarla, para alumbrar al mundo, dentro de ese santuario, en el tabernáculo, se realizaban esos sacrificios continuamente. Cada vez que se sacrificó un cordero, se estaba recordando, la justicia divina se está cumpliendo. Alguien está muriendo. Hay pecado, alguien pecó, pero alguien está muriendo de manera sustitutiva, porque esto era lo que Cristo iba también a realizar. Y por eso, cuando el pueblo de Israel en el desierto, recordemos ese episodio interesante, cuando el pueblo de Israel en el desierto ya estaba sobrepasando el índice de la tolerancia divina con sus murmuraciones contra Dios, y Dios le envió las serpientes ardientes, serpientes que aparecían por donde quiera, dentro de la tienda, bajo las sábanas, dentro de la ropa, entre los juguetes, por donde quiera aparecían las serpientes ardientes, como consecuencia de la murmuración contra Dios. La gente vino corriendo delante de Moisés, porque el que era mordido estaba sentenciado a morir, que era mordido por la serpiente. Eran serpientes venenosas, un veneno que en 3 a 5 minutos ya moría la persona. Vinieron clamando: Moisés, haz algo. Y entonces Moisés y Aarón intercedieron delante de Dios. Y entonces mire lo que el Señor le envió a hacer, un símbolo de la justicia divina. Dios le dice a Moisés: mira, hazte una serpiente de bronce. Pero ¿por qué no le dijo que se hiciera un cordero de bronce? Porque el cordero representaba a Cristo y ya lo sabían. ¿Por qué no le dijo el que mire al cordero? No, el cordero inocentemente habría de morir por los pecadores, pero Dios le mandó a hacer una serpiente y que levantara la serpiente en un asta, bien en alto, para que de cualquier lugar del campamento de Israel que alguien fuera mordido por la serpiente, si ejercía fe y miraba a la serpiente, pudiera vivir. Pero Jesús mismo dijo, en Juan capítulo 3, Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba diciendo, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a ser clavado en un madero, para que el que crea en él, el que mire a él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿por qué una serpiente? Preguntamos de nuevo. Si la serpiente es símbolo del diablo, del pecado. Por eso mismo. Porque dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como un pecador, y como Cristo fue convertido en pecado por nosotros, por eso la serpiente lo representó también. Un símbolo de pecado ciertamente, pero Cristo, que siendo inocente por nosotros fue tratado como un pecador, por eso entonces debían mirar a la serpiente. Debían saber que esa murmuración Dios no la estaba pasando por alto, que los iba a perdonar si creían en el que pagaba por ellos. Alguien tiene que pagar. Cuando tú cometes una falta, amigo y hermano, y oras a Dios pidiéndole perdón,
No es que Dios dice, está bien, ya pediste perdón, olvide eso. No, alguien tiene que cargar con ese pecado. Es por eso que Dios no perdona el pecado. Dios perdona al pecador, pero el pecado no tiene perdón, porque el pecado no tiene razón de ser. No hay explicación para el origen del pecado, para que el pecado haya aparecido. No hay una razón lógica. Si se dijera, bueno, fue porque Lucifer pasó esto y entonces, si se explica el pecado, dejara de ser pecado. No tiene explicación, no tiene excusa delante de Dios. Y por eso entonces alguien tiene que pagar. Y Jesús, al derramar su sangre, pagó el precio. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esos pecados de los que nos limpia la sangre de Cristo se van acumulando en el santuario donde Él intercede por nosotros. Y alguien al final tendrá que cargar con todos esos pecados que ya la sangre de Cristo, que pagó el precio por nosotros, ha transferido al santuario celestial. Y por eso alguien al final entonces tiene que cargar con ellos. Es interesante ver cómo desde el principio la gracia de Dios se manifestó, equilibrando lo que es la justicia divina para el ser humano, que merecía la muerte, pero Dios le abrió un camino mediante el cual podía accesar a su gracia, a su misericordia. Y es por eso que Dios encontró esa forma interesante para salvar a la humanidad sin dejar de cumplir con lo que su justicia exige. Y es que la paga del pecado es muerte, como nos dice la palabra. Ahora mire algunos asuntos interesantes que presenta la Biblia con relación a la justicia divina, con relación a la justicia de Dios, cómo Dios percibe la justicia y cómo la presenta para el ser humano. Recuerde cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria. ¿Qué fue lo que Dios le manifestó? Cuando Moisés le dijo en Éxodo capítulo 33, vamos a leer allí, Éxodo 33, versículos 18 y 19, Moisés le dijo, te ruego, Señor, que me permitas ver tu gloria. Jehová respondió a Moisés diciéndole, yo haré que pase toda mi benignidad delante de ti. Y entonces, cuando la gloria de Dios pasó sobre él toda la bondad, Moisés exclamó, como dice en Éxodo 34, versículos 6 y 7, diciendo, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Oiga, todo lo que Dios hace con la iniquidad, la transgresión y el pecado, es capaz de perdonar al pecador, porque alguien paga la exigencia que demanda la justicia divina. Tener el concepto claro de qué es lo que ocurre cuando nosotros pecamos, que no es que Dios dice, como ya pediste perdón, ya está bien, no lo tomo en cuenta, no, es que alguien pagó por ello. Alguien ya depositó suficiente en la cuenta de la gracia divina para todo pecador que se acerca confiadamente a buscar gracia y oportuno socorro. Y eso fue Cristo, quien pagó la demanda de la ley divina, que todavía hasta el día de hoy exige que la paga del pecado es muerte. Si la ley de Dios, la que exige que la paga del pecado es muerte por justicia divina, se hubiera podido abolir, cambiar, anular, Cristo no hubiera tenido la necesidad de morir. Pero como es inalterable la justicia divina que presenta su ley, por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. El Señor definitivamente es grande en misericordia y verdad. Noten también como en Juan capítulo 8, específicamente los versículos 28 y 29, Jesús dice lo siguiente: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriéndose a su crucifixión, entonces conoceréis que yo soy, dice Jesús, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Actuaba para estar amparado en la justicia divina. De esta forma actuó Jesús. Y Jesús durante su ministerio reveló cuál es el verdadero carácter de Dios. Fue revelado en la persona del Hijo,
Así lo revela. Hasta el momento, el concepto que tenía la humanidad, incluso en el pueblo de Israel, a través de sus líderes, como eran los fariseos, saduceos y demás, el carácter que habían presentado de Dios era un carácter de un juez inflexible, de una justicia inexorable, que siempre estaba atento a cuando el ser humano cometía una falta para enviarle inmediatamente el castigo. Y como ese era el concepto que tenían de Dios, así actuaban ellos. Por eso vivían observando cuando una persona fallaba. Noten cómo actúan contra Cristo, buscando una falta, y si no la encontraba, pues buscaban entramparlo. Note, si no aparecía una falta, ellos observándole, vigilándole, constantemente, espiándole en todos sus pasos, entonces le tendían una trampa. Y eso mismo hacían con el ser humano. ¿Por qué lo hacían así? Porque consideraban que Dios era así. Entonces, tener un concepto equivocado de la justicia de Dios hace que la gente actúe de esa misma forma. ¿Cuál era la idea de la justicia divina que tenía la iglesia medieval durante todo ese periodo de oscuridad? Que Dios era un Dios tirano, que estaba atento a que alguien fallara para condenarlo y esperando simplemente que muriera, o enviándole la muerte para después de la muerte, inmediatamente moría la persona, mandarlo a un lugar de tormento donde es atormentado eternamente. Y es el concepto que todavía muchos tienen. Es el concepto pagano de aquellos que incluso en los brazos de hierro de sus ídolos que tenían, colocaban a veces hasta los niños siendo bebé y se lo ofrecían. Y así lo quemaban delante de esos ídolos. Y el mismo concepto todavía existe a través de la doctrina y la creencia de un tormento eterno. ¿Qué concepto tienen de la justicia divina los religiosos que creen que cuando la persona se muere, no muere, sino que se va a una forma de vida e inmediatamente es enviado a un lugar de tormento? Y un tormento que nunca cesa. Unos años de vida extraviada que serán compensados según el concepto que ellos tienen de la justicia divina, no por la misma cantidad de años sufriendo, que ya de por sí no es justo, sino con un tormento por toda la eternidad. Por eso Cristo, enfatizando lo que es la justicia divina, dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, no más allá de lo que hizo, según sea su obra. Así actúa el Señor. Y es más, Cristo dice, hablando de ese aspecto de la justicia de Dios, dice con relación a las ciudades que lo rechazaron a Él, como fueron que en un momento Capernaum, Bethsaida, como lo fueron Tiro, algunas de esas ciudades, Jesús dijo, miren, para ustedes que me han rechazado, en el día del juicio será más tolerable, noten que hay una escala, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Porque el que rechaza a Cristo está cometiendo el pecado más grande. Por eso dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Lo que hizo Cristo no fue algo sencillo, fue algo grande. El precio que pagó el cielo para cumplir con la justicia divina fue grande en la vida de su Hijo. Por eso, quien no valora en su justa dimensión la justicia de Dios efectuada en la vida de Cristo, no tendrá perdón. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Tendría por inmunda la sangre de Cristo, que fue derramada por cada uno de los pecadores. Así que ese concepto de un tormento eterno, entre otras creencias, desdibujan lo que es la justicia divina, el correcto y verdadero carácter de Dios, que en la Biblia encontramos cómo Dios da el pago a cada uno según sea su obra. Eso es justicia. Y la justicia humana, que no es perfecta, tiene diferentes tipos de condena. Según lo que la persona haya hecho, según el grado en que haya delinquido, en ese mismo grado es la pena. Porque eso es justicia. ¿Y sabe de dónde se ha tomado parámetros para lo que es la justicia humana? De la Biblia, especialmente el Pentateuco, de las leyes que Dios le dio a Moisés aún para regir al pueblo, las leyes que actuaban allí.
Y cada una, según el orden, dice, alguien será culpable si hizo esto, si lo sabía, si no lo sabía, si es la primera vez, si ya es reincidente, si es recurrente. Todo eso lo explica la Biblia. Eso es justicia. Y Dios, de quien emana toda justicia, es el que ha presentado todo eso que vemos como vestigio de su justicia en lo que es la justicia humana. Pero la justicia divina es todavía mucho más excelsa, mucho más plena. Es perfecta la justicia de Dios, pero muchos religiosos se han encargado de desdibujar lo que es la justicia divina y muchas personas temen a Dios. Así como Adán salió huyendo cuando pecó, se le escondió. Hoy hay personas que se han escondido, entienden que necesitan un Salvador, pero el concepto que se le ha presentado de Dios, el carácter, es de un Dios de una justicia inexorable y temen ir a Dios, temen. Y le han presentado entonces un carácter que realmente no es el que tiene el Señor. Eso no significa que Dios tampoco transija con el pecado. Recuerda que Cristo, cuando una mujer le fue llevada, sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús no le dijo, eso no es nada, esta vez esos malvados que te estaban acusando, que también tienen pecado, ellos también están haciendo cosas malas, así que vete tranquila. No le dijo así. Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te ha condenado, ninguno se quedó para seguir acusando, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Note que Jesús le dijo, no te preocupes, que todo el mundo ha pecado, así que al final Dios va a dejar entrar a todo el mundo en el cielo. No dice así. Hay personas que cuando van a cometer una falta, incluso piensan y ven y dicen, hay otros que lo han cometido, yo no soy el único. Además, yo conozco muchos que hicieron esto. Incluso cuando una vez esa persona es llamada a capítulo o a un proceso disciplinario, sus argumentos a veces son decir, pero yo no soy el único. Algunos en la congregación, en la iglesia, dicen, yo no soy el único, aquí vamos entonces a sacar lo que ha hecho todo el mundo. Note, en esa expresión están indicando que ellos se dieron al pecado porque ellos creen que como todo el mundo falla o como otros lo han hecho, eso no es tan grave. Cuando Dios no mira el grupo, Dios mira a cada uno en forma individual. En el juicio divino, donde la justicia inexorable de Dios, esa justicia que ha dado la oportunidad porque está unida a la misericordia, esa justicia no va a escuchar a una persona decir, pero yo vi que otro lo hizo. No, es posible que ese que tuviste que lo hizo ya se arrepintió y ese que tú señalabas como la razón para tú fallar, ese finalmente se salve y tú te pierdas. Porque tú te sentías tan bien en tu pecado, a ti mismo te consolabas diciendo, es que yo no soy el único, aquí hay mucho, aquí cada uno tiene su cola pisada, aquí si vamos a descubrirlo de todo el mundo. De hecho, si tú conoces el pecado de otro, tienes evidencia del pecado de otro y no sacas a la luz esto en la forma correcta, no das los pasos que la Biblia dice. La Biblia dice en Mateo 18 cuáles son los pasos. Si tú sabes que tu hermano está en pecado, tú debes ir a él y reprenderlo estando tú y él solo. Eso es lo que dice la Biblia. Si no te oye y ves que persiste en el pecado, entonces ve y toma contigo a un par de hermanos, posiblemente un anciano de la iglesia. Si aún así sigue y persiste, entonces así tráelo al pleno de la iglesia. Y la iglesia tendrá que tomar una medida porque ya tú has dado los pasos. Pero hay personas que de repente descubren el pecado de alguien y entonces lo guardan como una carta bajo la manga. Para el día que ellos fallan, decir, yo no soy el único y aquí si van a condenar, aquí tenemos que condenarnos todos. Entonces, ¿notan el concepto errado que tienen las personas de lo que es la justicia? Y por eso Jesús no le dijo a esa mujer, mira, eso eran más pecadores que tú, vete tranquila. No le dijo así. Le dijo, ni yo te condeno. Eso es importante. Cristo es el que justifica. Porque Él fue el que murió, Él fue el que pagó el precio. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, Jesús le dice, endereza tu vida ahora. Ahora haz lo correcto. Estás recibiendo una oportunidad. De paso, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Vete y no peques más, es lo que le dice. La justicia divina no perdona al ser humano y le dice, tú puedes seguir pecando porque Dios siempre es tan bueno que Él te va a seguir perdonando. No es eso.
delante de Dios, delante de la justicia divina, el pecado es tan grave, tan horrendo, que provocó la muerte del amado Hijo de Dios, con todo lo que padeció que sabemos. Por eso, amigos y hermanos, cuando cada día de nuestra vida dedicamos en algún momento por lo menos una hora a meditar en los sufrimientos de Cristo, en todo lo que experimentó en Getsemaní, en la cruz, en los últimos momentos de Cristo en su ministerio terrenal, cuando meditamos en eso tenemos un concepto amplio y grande de lo que es la justicia divina. Y nunca cederemos al pecado con liviandad, ni porque otro ya lo hizo, porque otro pecó, porque hay muchos que lo están haciendo. Porque el concepto que tendremos de la justicia divina será el adecuado. Y pensaremos en que no debemos entonces quebrantar el corazón de Cristo, quien fue capaz de morir para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Debemos tener eso bien en claro en nuestra mente, no darle lugar al diablo en nuestra vida, no hacerle el juego al enemigo de ninguna manera. Pero si has pecado, si has fallado y sientes lo que delante de Dios es tu responsabilidad, piensa en lo siguiente, amigo y hermano. El martillo de la culpa es cruel, y allí en tu conciencia te va a estar golpeando. El martillo de la culpa es cruel. Te va a crucificar en el madero de tu propia historia, de tu vida pasada. Los clavos de los recuerdos van a paralizar tu vida de alguna manera. Las personas pasan, pero quedas paralizado allí como si no pudieras dar un paso hacia adelante por el peso de la culpa. Y no es malo que sientas la culpa, porque eso es lo que te lleva al arrepentimiento, sentir la culpa. Pero tampoco es bueno que te mantengas constantemente con un sentimiento de culpa, que puede llevarte entonces a una condenación o a una autocompasión. Cuando la culpa te perturbe, es importante que en vez de caer en el abismo sin fondo de la desesperación, mires a Cristo, quien te dice: vete y no peques más. Tus pecados pasados son lanzados a lo profundo del mar, no porque Dios sea liviano con el que peque, sino porque ya la justicia divina, su demanda ya fue satisfecha por el que murió en la cruz para darte perdón, salvación y vida eterna. Tener un concepto claro de la justicia divina nos hace también actuar con justicia. Nos hace actuar con justicia para con los demás. Nos hace entender que Dios fue misericordioso con nosotros y que debemos ser también misericordiosos. A eso se refiere la Biblia cuando dice: sed pues vosotros misericordiosos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es también misericordioso. Perfecto en esa forma. Que la justicia de Dios continúe alumbrando tu sendero en tu paso por este mundo, amigo y hermano. Que la justicia de Dios te haga ver la enormidad de tu pecado, pero te haga ver también a tu Salvador, que pagó la demanda de la justicia siendo clavado en la cruz del Calvario, convirtiéndose en pecado, tratado como un pecador, para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios en él. Que Dios te bendiga y te ayude a confiar en tu Salvador, que es justo. Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque hoy, amigo y hermano, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dios está más cerca de cada uno de nosotros. Y por eso, al concluir nuestro estudio en esta hora, queremos presentarnos delante de Él, con ese concepto claro de su justicia, con el concepto amplio de su misericordia, para pedirle perdón y socorro también en cada uno de nosotros. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad, pero gracias también por tu justicia, que es perfecta. Gracias, Señor, por haber encontrado una forma de revelar tu justicia ante la humanidad y a la misma vez obrar con misericordia al dar a tu Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cada uno de tus hijos e hijas que participan de este estudio puedan tener siempre un concepto claro de tu justicia y tener un concepto claro de tu carácter y conocerte, porque eso es vida eterna.
Te pido, oh Señor, por cada persona que está inscrita en este listado de oración, cada persona y cada caso que hemos mencionado, incluyendo aquellos que serán intervenidos quirúrgicamente hoy mismo. Sé tú, oh Señor, su gran médico, y sé tú quien te glorifiques en cada uno de esos casos. También, Señor, visita cada familia, llevando paz, tranquilidad a aquellos que están inquietos, que están ansiosos, que se desesperan con frecuencia frente a las necesidades, frente a algunas situaciones que no comprenden. Llévale, Señor, la paz que solo Cristo puede dar. Sigue abriendo puertas para aquellos que tienen situaciones laborales, que tienen necesidad económica, que tienen algún compromiso que parece insoluble. Abre puertas de acuerdo a tu voluntad. Y lleva, Señor, a cada corazón de cada amigo y hermano en esta hora para que siempre te coloque en primer lugar y así ver cómo todas las demás cosas que anhela llegan por añadidura. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.